Hola a todos. Hoy vamos a charlar sobre cómo describir a nuestra familia en alemán. Vamos a usar adjetivos posesivos y el verbo haben, que significa tener. Es muy importante que presten atención a la concordancia de género y número de los adjetivos posesivos, ya que suele ser un error común entre los hispanohablantes. También echaremos un vistazo a la conjugación del verbo haben para expresar posesión. Comencemos. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Vamos a repasar un poquito. Significa dónde. Restaurant. Es restaurante. Es escuela. Da. Es ciudad. Da. Significa delante de. Es obvio. Spielen. Significa jugar. Lesen. Es leer. Muy bien. Hoy usaremos estas palabras para construir frases nuevas. Empecemos. Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? Das Restaurant ist neben der Schule. Das Restaurant ist neben der Schule. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Wie alt ist dein Bruder? Wie alt ist dein Bruder? Escucharon el diálogo. Emily dijo ich habe einen Bruder, que se traduce como tengo un hermano. Fíjense que einen es el artículo indefinido para masculino singular y Bruder significa hermano. Luego, James preguntó wie alt ist dein Bruder, que significa qué edad tiene tu hermano. Aquí usamos el adjetivo posesivo dein, que significa tú, que concuerda con Bruder. Presten atención a esta concordancia, es clave. Ist 16 Jahre alt. Ist 16 Jahre alt. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Excelente. Ahora veamos cómo se usa el verbo haben. Emily dijo ist 16 Jahre alt, que significa él tiene 16 años. Como pueden notar, el verbo sein ser, estar, se utiliza para indicar la edad. James dijo ich habe eine Schwester, que significa yo tengo una hermana. Recuerden que haber es la forma conjugada de haben para ich yo. Es la base para expresar posesión. Repitan conmigo. Ich habe. Sie ist 14 Jahre alt. Sie ist 14 Jahre alt. Hast du noch andere Geschwister? Hast du noch andere Geschwister? Noten cómo James pregunta hast du noch andere Geschwister, que se traduce como tienes más hermanos. La forma hast du es la conjugación del verbo haben para du tú. La palabra andere significa más o otros. La estructura de la pregunta es clave, el verbo va en segundo lugar. Es un error común decir du hast, así que recuerden la estructura. Repitan después de mí. Hast du? Nein, ich habe nur einen Bruder. Nein, ich habe nur einen Bruder. Ich habe eine Mutter und einen Vater. Ich habe eine Mutter und einen Vater. Ahora echemos un vistazo al vocabulario esencial. Mutter significa madre y Vater significa padre. Emily dijo ich habe nur einen Bruder, que se traduce como solo tengo un hermano. Es importante recordar que nur significa solo y complementa la frase. Evitan. Ir. Fat. Es muy útil crear frases con este vocabulario. Meine Familie ist sehr nett. Meine Familie ist sehr nett. Muy bien. Emilia ha utilizado el adjetivo posesivo meine mi con familia y ha usado el adjetivo net agradable. Recuerden, los adjetivos deben concordar con el sustantivo. Meine Familie. Donde familia es femenino. James respondió das freut mich, que significa me alegra escuchar eso. Es una expresión de cortesía muy común. Wie ist deine Familie? Wie ist deine Familie? Meine Familie ist groß und glücklich. Meine Familie ist groß und glücklich. Hoy vamos a introducir los adjetivos demostrativos en alemán dieser, diese, dieses. Estos adjetivos se utilizan para señalar objetos o personas cercanas al hablante. Por ejemplo, Dieses Buch. Significa este libro. Es importante recordar que concuerdan en género, número y caso con el sustantivo al que modifican, algo que hemos estado practicando. Prestad atención a su uso para poder identificar mejor las cosas. Das ist dieses Haus. Das ist dieses Haus. Perfecto. La frase Das ist dieses Haus. es correcta. Observa que Dieses. cambia porque Ha. es neutro. Recuerda, dieser se usa con sustantivos masculinos, diese con sustantivos femeninos y dieses con sustantivos neutros. Ahora, veamos cómo usar estos adjetivos para describir a tus familiares demostrando qué familiar estamos viendo. Esto ayudará en conversaciones. Das ist diese Frau. Sie ist meine Mutter.
Das ist diese Frau. Sie ist meine Mutter. En esta lección, ampliaremos nuestro vocabulario familiar para incluir a otros parientes cercanos, tales como abuelos, tíos y primos. Aprenderemos a decir Großeltern, abuelos, Onkel, tío y Cousinen. primo. Entender cómo usar estos términos correctamente mejorará tu capacidad para describir completamente tu árbol genealógico en alemán. Observa cómo incorporamos estos nuevos términos en frases y quiénes los relacionan con haben. Ich habe 2 Großeltern. Sie sind sehr freundlich. Ich habe 2 Großeltern. Sie sind sehr freundlich. Muy bien, Emily. La frase es gramaticalmente correcta. Fíjate en el uso de Sehr. muy para intensificar la descripción. Recuerda que, aunque ser es invariable, la concordancia de género y número es clave cuando describes un sustantivo, como en este caso, me negros el term mis abuelos es plural. Ahora, Mark, puedes intentar crear una frase similar sobre tus familiares. Mein Onkel wohnt in Spanien. Er spricht Spanisch. Mein Onkel wohnt in Spanien. Er spricht Spanisch. Perfecto, Mark. Und Vivir es la forma correcta del verbo wohnen conjugado para él. in Spanien. En España correctamente establece la ubicación. También has usado Spanisch. español correctamente para describir la lengua que habla tu tío. Memoriza estas preposiciones y nacionalidades, ya que son muy comunes. Ahora piensa cómo preguntarías a Emily dónde vive su primo. Wo wohnt dein Cousin? Wo wohnt dein Cousin? Hoy introduciremos vocabulario para describir a los familiares extendidos. Aprenderemos las palabras Onkel, tío, Tante, tía, Cousin, primo, Ari, Nichte. sobrina o. Es importante recordar, al igual que con otros sustantivos, que algunos tienen formas femeninas y masculinas, mientras que constan de un artículo definido. Prestar atención a la concordancia es esencial para hablar correctamente. Ich habe einen Onkel und 2 Cousins. Ich habe einen Onkel und 2 Cousins. Muy bien, Emily. La frase Ich habe einen Onkel und 2 Cousins. es correcta. Observa cómo usamos y para conectar las diferentes partes de la frase. La repetición de es necesaria porque estamos hablando de diferentes familiares. Recuerda prestar atención a la estructura de la frase para asegurarte de que sea gramaticalmente correcta. Meine Tante wohnt in Berlin und hat eine Nichte. Meine Tante wohnt in Berlin und hat eine Nichte. En esta escena, vamos a ampliar nuestro vocabulario familiar para incluir a los tíos. Aprenderemos las palabras Onkel, tío y Tante, tía. Es importante recordar que Onkel, es masculino y Tante. es femenino, lo cual influirá en los adjetivos que usemos para describirlos. Vamos a practicar cómo presentarlos y hablar de dónde viven. Ich habe einen Onkel, der Arzt ist. Ich habe einen Onkel, der Arzt ist. Perfecto, Emily. Muy bien usado. Der Con, Onkel, ya que es masculino. Presta atención, arce es el sustantivo que usa para describir la ocupación del tío. Ahora, fíjate en cómo el artículo definido de eres es específico. Forma parte del sujeto de la oración e indica que se trata de un tío particular, el tuyo. Es una buena práctica estructurar frases con artículos y sustantivos. Verás que te facilita la expresión. Meine Tante wohnt in München. Meine Tante wohnt in München. Hoy vamos a explorar el vocabulario relacionado con las profesiones de los miembros de la familia. Aprenderemos palabras como arzt, médico, lehrerin, maestra, ingenieur, ingeniero, azubi, aprendiz. Es importante notar el género de estas profesiones al usarlas con adjetivos posesivos. La práctica y la repetición son clave para la memorización y la correcta aplicación de este nuevo vocabulario. mein Vater ist Arzt. Mein Vater ist Arzt. Perfecto, Emily. La frase Mein Vater, der ist Arzt. es absolutamente correcta. Observa cómo el adjetivo posesivo mein concuerda en género y número con el sustantivo vater masculino, singular. Buen trabajo. Pasemos ahora a ejemplos donde usaremos otras profesiones. Recuerda que el género es crucial. Meine Schwester ist Lehrerin. Meine Schwester ist Lehrerin. Excelente, David. La frase Meine Schwester ist Lehrerin. demuestra tu comprensión. La clave está en recordar que lehrerin es la forma femenina de lerer maestro.
Presta atención a estos detalles gramaticales, ya que son fundamentales para la precisión del idioma. Ahora, intenta usar otra profesión. Mein Cousin ist noch Azubi. Mein Cousin ist noch Azubi. Excelente, Javier. La frase Meine Tante wohnt in München. es correcta. Usaste bien el verbo vivir y la preposición para indicar la ubicación. Recuerda que es la tercera persona singular del verbo wohnen. Intenta ahora construir una frase describiendo dónde vive uno de tus familiares. Excelente, Luis. Meine Tante wohnt in Berlin und hat eine Nichte. Aquí, vive está seguido de la preposición que indica ubicación. Recuerda que es una preposición de lugar muy común en alemán. Practica con diferentes ciudades y países para familiarizarte con estas expresiones. También se usa con la estructura. In Ciudad, País. Muchas veces dependerá de la región a la que se refiere el verbo. Excelente, Emily. La pregunta Wo wohnt dein Cousin? está perfectamente formulada. Recuerda que ¿dónde sirve para hacernos preguntas sobre ubicación mientras que significa vivir? Practica conjugando en diferentes tiempos verbales, ya que esta es una habilidad muy útil. Ahora, Mark, puedes responder a la pregunta de Emily. Excelente, Emily. Muy bien usado el adjetivo. Diese. Porque es un sustantivo femenino. Sie ist meine Mutter. Es también correcto. Presta atención al género de los sustantivos para elegir el adjetivo correcto. La comprensión implica esa concordancia. Mira si puedes crear una frase similar describiendo a otro miembro de tu familia usando dieser o dieses. Hoy aprendimos a describir a nuestra familia usando adjetivos posesivos y el verbo haben. Vimos cómo hacer preguntas utilizando hast du y cómo usar vocabulario básico como Vater, Mutter, Bruder y Schwester. No olviden practicar la concordancia de género y número de los adjetivos posesivos. Para la tarea, escriban 5 frases describiendo a su familia. Hasta la próxima clase. Practiquen y nos vemos en la siguiente lección para seguir aprendiendo alemán. Muy bien, chicos. Hemos aprendido mucho hoy sobre las frases básicas para presentarnos y hablar de nuestra familia en alemán. Recuerden, Mein Name ist para presentarse, y hemos visto cómo preguntar y responder sobre los miembros de la familia. Ahora, vamos a un pequeño quiz para repasar. ¿Cuál es el significado de? Mein Vater ist Lehrer. La respuesta correcta es, mi padre es profesor. Significa profesor en alemán. ¿Qué significa? Hast du Geschwister? La respuesta correcta es, ¿tienes hermanos? Geschwister? Recuerda, significa hermanos en alemán. Excelente. Ahora, como tarea, quiero que practiquen hablando sobre sus familias. Busquen un compañero y traten de usar las frases que aprendimos hoy. Versuche jetzt, deine eigene Familie zu beschreiben. Übe die Vokabeln und sprich laut mit. Versuche jetzt, deine eigene Familie zu beschreiben. Übe die Vokabeln und sprich laut mit.